Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Mi nombre es Aldana y les damos nuevamente la bienvenida al primer Congreso de Patrimonio y Turismo Sostenible. El día de hoy nos van a acompañar 6 disertantes que estarán exponiendo sus trabajos. Y en primer lugar damos la bienvenida e invitamos a pasar al frente al licenciado Ezequiel Fonseca, director de Antropología de Catamarca, quien nos estará compartiendo su ponencia titulada Arqueología del pueblo de Atiles. ¿Se escucha bien ahí? ¿O es necesario el micrófono? Así no le ganamos, ahí está bien, no le vamos a ganar a la Feria de Ciencia. Bueno, como para que arranquemos con el Power. Bueno, mi nombre es Ezequiel Fonseca, yo formo parte, no solo soy director de Antropología, sino investigador de la Universidad de Catamarca. Y bueno, y conjuntamente con mis compañeros, Claudio Carafín y Cristian Melián, de CONICET, Pirenta Sic, que es la chica fotógrafa que ven dando vueltas por ahí. Fuimos convocados en el 2019 por una asociación de amigos de ahí de la zona de Tama, que tenían presentado un proyecto a través del CFI, y nos solicitaron si podemos hacer una excavación en un sitio arqueológico en Atiles muy particular, que es el Oratorio de Atiles. Pasemos a la siguiente. El gran inconveniente que tenía este grupo es el hito insoslayable del Chacho Peñalosa, la desaparición del Chacho visto como una característica de que sus restos óseos no aparecen en ningún lado. Entonces, dentro de esa lógica, discutiendo con historiadores de ahí locales, tanto Roldán, Melkin, ya se me olvidaron los nombres, son varias las mujeres, tienen planteado o planteaban una hipótesis en la cual, en lo que sería el Oratorio de Atiles, bueno, por lo menos como para la ubicación, pasemos a la siguiente. Yo sé, la mayoría sabe dónde está Atiles, quiero suponerlo, ¿no? Pero bueno, para aquellos que no sepan de los llanos riojanos, tiene una particularidad, es un pueblito muy pequeño. Si uno lo busca en Wikipedia le sale una localidad como insignificante. Y eso es lo que a nosotros nos llamaba la atención, ¿por qué salía como insignificante Atiles? Algo muy llamativo. Entonces empezamos a hacer rastreo bibliográfico. Pasemos a la siguiente, que va a venir ubicación geográfica en cuanto a lo que sería Atiles, ahí nomás de Maranzán, es departamento Facundo Quiroga, ¿no? La siguiente. Bravo Tedín, que es un señor grande, obviamente, nunca está de acuerdo con ese tipo de perspectivas. Robledo, que fue en ese momento era secretario de Cultura de la provincia. Y bueno, cuestiones en cuanto a bibliografía, José Hernández, Chávez, buscando información con respecto a eso. Y una tercera que encontramos es un historiador de Olta, que es un señor que trabaja en la Universidad de Catamarca, hoy está jubilado, que se llama Navarro Santana. Él encontró en unos cuadernos del Instituto Goethe en Córdoba una información de un viajero alemán que andaba unos meses después de haberlo asesinado al Chacho, andaba por Olta. Y él toma datos y recoge ese tipo de información. Lo que hicieron en el Instituto Goethe es traducirlo del alemán al castellano. Y bueno, de lo que este señor expone, que dice que Augusto Cajal, que sería uno de los viajeros, que plantea esta hipótesis, que una vez muerto, la cabeza del Chacho obviamente fue expuesta, como todos sabemos, con vigilancia y estuvo expuesta en el patio de los ranchos, unos días. Y que su cadáver fue llevado por las tropas a San Juan y nadie sabe el tema de su sepultura. Entonces, en base a estas variantes que tenemos de hipótesis, quisimos tomar la de las investigadoras y arrancamos una excavación en Atiles, en el Oratorio. Obviamente, cuando empezamos a buscar información, Atiles no es un pueblito marginal dentro de la lógica histórica. Que hoy en el presente tenga esa característica se debe a todo un derrotero histórico en el cual estuvo inserto.
Hay investigaciones tanto de Pastor con Boix II en cuanto a información histórica, de quiénes son los atiles, su vínculo con los olongastas. Pasamos a la siguiente. Con respecto a las características de atiles, entran dentro de la historiografía a través de la información del jesuita del padre Lozano. Bueno, estos son nuestros objetivos, que es mayormente lo que les pasé. La siguiente. Una vista general de lo que sería Atiles, ese monolito que se ve es muy particular. Todo el terreno este es de la iglesia de acá de la curia de la ciudad de La Rioja. La siguiente. Esas son las ruinas, las características como está Atiles hoy en día, la ubicación como para que tengan una idea por qué esa característica tan marginal sobre la ruta provincial 29. Es un grupo de caseríos, de campesinos, y que viven allí. Hace poquito andaba Pastor mostrando todos los morteros. Obviamente al lado de lo que sería el oratorio de Atiles está la capilla, actual hoy en día en funcionamiento, está la casa de Rosarito Vera Peñalosa, y hay una serie de morteros que son patrimonio de la provincia, declarados dentro de una lista de 180. La siguiente. Bueno, en cuanto a lo que le decía a Lozano, las características que da para convención de Atiles propiamente dicho, aparecen en este contexto de guerras calchaquíes, 1630, 1636, donde dentro de la lógica de los combates que van a tener con las alzadas de Juan Chilemín, los atiles van a responder a lo que se denominaba la flecha de Juan Chilemín. Obviamente, dentro de todo el contexto de conflicto que hay para esa época. Después, hacia más o menos 1631, hay un párroco allí, que es el fray Torino, que estaba oficiando como representante de la iglesia en Atiles. Entonces uno dice, ¿qué hacía para 1631 un cura allí? El resto de la información histórica va planteando que en la lógica avanzada del proceso de colonización va dando que distintas poblaciones, obviamente de origen española, ya van teniendo su asentamiento allí, van teniendo una repartición de indios de la zona y de esa repartición son los atiles, que empiezan a ser distribuidos a distintos sectores y a distintas familias. Dentro de esas familias empiezan a aparecer los apellidos o el apellido Peñalosa, con un relato histórico, y después se va a transformar en un gran estanciero que sería el bisabuelo del Chacho y va a tener una dinámica muy importante. Entonces también lo dice Bazán, entonces son un montón de historiadores que van dando un contexto histórico y un contexto de características muy particulares. En 1631 obviamente va a ser asesinado este fray Torino, y lo que va a ocurrir después, en el 32, lo que es Jerónimo de Cabrera, que es el famoso conocido dentro de lo que sería La Rioja, parte de Pomán, Catamarca, que es uno de los que va a apaciguar, entre comillas, ¿no?, a los alzamientos calchaquíes, va a mandar una partida para que repriman a los atiles allí. Obviamente hay una serie de asesinatos, hay algo muy particular en Atiles, hay un árbol muy grande, el árbol es conocido como un algarrobo o taco, que hoy en día está todavía allí. Tiene un cartel que dice el árbol de Facundo Quiroga, donde la historiografía le pone que Facundo durmió la siesta, descansó a la sombra de eso, también lo hizo el Chacho. Y bueno, va teniendo ese contexto, todo un conjunto historiográfico vinculado no solo a una estructura arquitectónica, podemos decir, sino también a un contexto de paisaje. La siguiente. Pasemos. Eso es lo que le decía en cuanto a los ancestros del Chacho. Sigamos. Otra más. Volví para atrás. Esto es un dato que encontré en una revista de la Junta de Estudios Históricos de acá de La Rioja, de 1942. Es un señor de apellido Vallejos que pasa por Atiles para ese momento y describe las características de la capilla en pie todavía. Y una de las condiciones muy particulares, pasemos a la siguiente. Dice que tiene una campana, dice que tiene puertas todavía, que lo corroboramos después con la gente de allí, una familia Albornoz, nos fue contando las historias del pueblo y que las condiciones de lo que sería la nave central de la capilla del oratorio, después se transformó en un corral de cabras, obviamente que después en esta estratigrafía encontramos bosta de cabra, y esto es lo particular. El algarrobo que está cerquita de la casa de Rosario Vera Peñalosa, ahí nomás a 20, 25 metros del oratorio de Atiles, y lo que Vallejos va a narrar es la cercanía con ese árbol. Lo que nosotros encontramos en asociación, que para todo el contexto de La Rioja, para todo el contexto del noroeste argentino,
El árbol tiene una importancia muy particular dentro del derrotero de la mayoría de los pueblos originarios. Lo que ven allí es una representación que hizo Adán Quiroga con relación al Valle de los Pantanos. Me distrae los ruidos de la foto esa. Te pone como un contexto de artista. En una relación de cómo es la representación del chiqui vinculada a las poblaciones originarias. Y esa tradición que después fue cortada por la Iglesia Católica, y obviamente las narraciones que hace el padre Lozano son casi similares a lo que ocurría con respecto al chiqui. ¿Por qué? Porque los atiles van a ser clasificados como borrachos, como pendencieros, dentro de esta lógica. Es decir, no se entiende la lógica a través del proceso de colonización, entonces su característica es o desnaturalizarlos o directamente aniquilarlos. Sigamos. La idea con respecto al árbol es para que se vea más o menos en cuanto a mi estatura y las dimensiones que tiene, ronda más o menos 2,5 metros de diámetro. Esto es lo que queda hoy en día, una estructura en planta del oratorio de Atiles, donde está la parte del texto sería la nave, los que les digo que nos contaron que fue un corral de cabras, después con arreglos de la ruta provincial 29, unas máquinas pasaron y limpiaron el resto de lo que quedaba, entonces cada vez va teniendo como un dejo de importancia ese concepto de patrimonio. Entonces la idea de este proyecto era revalorizarlo, qué información le podemos dar con eso y vincularlo con esta característica tanto del chacho como de su mujer. Bueno, comenzamos las excavaciones, hicimos una serie de divisiones con respecto a este lugar, sector 1, sector 2 y sector 3, que sería la parte como de galería. El sector 1 hicimos un par de sondeos, obviamente no esperábamos encontrar nada porque era la parte de corral y la parte que fue afectada por la máquina. En lo que sería el sector 2, que es lo interpretamos como sacristía, pasemos a la siguiente. Allí empezamos a encontrar, esto es más o menos una gráfica como para que tengan idea cuando empezamos la excavación y cómo estaba. Son 16 metros de largo que tiene así, por 12 de ancho de lo que queda la pared allá al lado norte y 5 metros para este lado. La siguiente. Bueno, en el espacio 2, que era la sacristía, tenemos dos. Pasá las fotos, pasemos directamente a las imágenes. Hicimos 2 cuadrículas y dentro de las 2 cuadrículas empezamos a encontrar una miscelánea de materiales vinculados a contextos históricos y a contextos arqueológicos dentro de esa cosa. Primero, lo que empezamos a encontrar obviamente son restos de construcción en adobe, partes de cal de la pintura, de lo que serían las paredes. Después empezaron a aparecer material de vidrio, cucharas, una espuelita de lo que serían las latas para abrir, que son más o menos de mediados del siglo XIX, cerámica gres. Entonces, parecía demasiado raro el contexto que estábamos encontrando. Encontramos un piso, que es un alisado hecho en arcillas sobre... Pasemos a la siguiente a ver si está la foto. Dentro de la división... A ver, pasá a la siguiente, me faltan imágenes de cuánto... ¿Seguí? A ver. Bueno, ahí más o menos algo se ve. Esto es la parte del piso, lo que les decía. Es un estucado que se encuentra ahí, está casi en el 30% de lo que sería parte de la sacristía. En el otro segmento, que está mucho más allá atrás, a ver si está la otra foto. La siguiente. Otra más. Bueno, me está faltando fotos. Volvemos para atrás, por favor. Una más. A ver. Vuelve una antes de las cucharas. Bueno, me la habré salteado. Dentro de lo que sería, esto sería la parte de la sacristía. Bueno, ahí hicimos una cuadrícula de 2x1 en base al concepto de la planteada por las historiadoras. A 2 metros de la pared a una profundidad de 2 metros, supuestamente se encontrarían los restos de los cuales estábamos buscando. Hicimos eso, hicimos otros sondeos vinculados de los que se ven en las fotos después, para entender por lo menos la estructura arquitectónica de ese espacio. Obviamente va teniendo una característica muy particular en la estratigrafía, se hizo de capaje para mantener las condiciones arqueológicas. Llegamos a los 2 metros, pasemos a la siguiente. Y la cuestión es que pasamos unos 20 centímetros de lo que sería la potencia del lugar
y ya después no empezamos a encontrar material, casi nada, pero sí estaba perturbado en cuanto a la utilización de ese espacio. Ya no estaba el piso, nos faltaba un montón de cosas, entonces tenemos un contexto ya de uso secundario. Por eso es que continuamos y bueno, le dábamos la pauta de que posiblemente tengan razón las hipótesis de las historiadoras. La siguiente. Lo que nos encontramos a los 2 metros es lo que empieza a aparecer acá. Restos óseos humanos asociados a restos de camélido, lo que se ve ahí. Digo, tenían de alguna forma, tenían razón, es un contexto de enterratorio secundario, todo revuelto, que en la condición es, se hace un pozo, se tira los restos ahí, pero lo que vamos encontrando son fémures, 3 fémures, es decir, hay 2 personas, lateralidad derecha e izquierda de uno y un derecho, y una tibia, partes de un cuerpo humano. La particularidad de esto es que están todas marcadas, es decir, todas estas partes de la parte del fémur tienen marcas de cortes, es como si hubieran tenido, con un elemento cortopunzante, heridas sobre las piernas. Y ahí empieza el proceso de especulaciones. Esto no es el Chacho o es el Chacho, no lo sabemos. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un contexto de profundidad muy particular, 2 metros. En relación a lo que plantean las historiadoras, estamos. Su vínculo con el resto de las que son vértebras 10, 11 y 12 de camélido. Camélido es guanaco, vicuña y llama. Para el contexto del lugar, las mayores representaciones son guanaco. Entonces, dentro de un contexto arqueológico es posible ubicarlo. Dentro de un contexto histórico también, por las características de los que le hacía mención con respecto a los pueblos originarios de Atiles. Sigamos, la otra. Bueno, empieza todo el proceso de limpieza, mantenemos la excavación, ahí se puede ver cómo es un paquete, por eso es lo que le digo, es un enterratorio secundario, es una miscelánea, cómo aparece todo junto. La siguiente. La cuadrícula B, sigamos. Acá es donde aparece la parte del piso, la que sería más cercana a la puerta del lado oeste. Los materiales, mayormente mandíbulas de caprino, Chatopractus, que es el caparazón de Quirquinchos. Hay 2 variantes de caparazón de Quirquinchos, las encontramos ahí. Restos de fragmentos de lascas, cáscaras de huevo de rea americana. Todo coincide en cuanto a la fauna de allí, coincide en cuanto a la utilización de los pueblos originarios en cuanto a su proceso de alimentación. Siguiente. Lo que vamos encontrando, pasemos a la otra. Parte de lo que se ve acá es la aparición de una estructura nueva dentro del piso de ocupación. Eso es lo raro, ¿por qué? La pared anterior cerraba sobre esto y empezamos a encontrar esta división acá y acá empieza a pegarse a otra división más abajo. Es decir, encontramos otra estructura debajo de la estructura del oratorio de Atiles, más antigua. La siguiente. Dentro de ese contexto, lo que se ve ahí es carbón. Restos de carbón, restos de un fogón. Entonces continuamos con la excavación en ese sector buscando a ver si cerraban. Esta pared que cruzaba antes de la puerta, que conectaba con la pared central, que nosotros llamamos el eje central, de 16 metros. Y bueno, de ahí tomamos muestras para fechar. También de los restos óseos también mandamos muestras a fechar. El error nuestro fue mandarlo al Laboratorio de La Plata. Ya justo venía el proceso de cambio de gobierno, digo, bueno, aprovechemos, mandamos La Plata, que tenemos el dinero para cubrir los costos, para hacer 2 fechados, por lo menos para tener una idea de temporalidad, por la profundidad donde estábamos y esta asociación con la pared y los fogones. Y bueno, el Museo de La Plata tiene un problema en cuanto a técnicos, se les rompieron las máquinas, entonces está en proceso. En el medio viene la pandemia, así que todo se dilató. Partes de los materiales líticos, partes de lo que sería una mandíbula de cabra, que es en relación a lo que nos contaban las señoras del lugar, restos de cabra, ahí están algunas plaquitas. La siguiente. La cuadrícula F fue para hacer la continuación que nosotros encontramos acá, partes del fogón y la asociación con el muro de abajo. Entonces lo que hicimos es continuar esta para ver si podíamos ver si continuaba efectivamente ese mismo muro. Obvio que continuó y sigue estando allí todavía, y de esta zona no salió ningún tipo de material. Lo que sí tenemos son registros arquitectónicos y sedimentarios. La siguiente.
que es muy difícil que superviva en las condiciones que tiene. Pero el lugar donde aparece en excavación es un suelo arenoso, que no tiene mucha característica de erosión. Lo bueno de los llanos de La Rioja es que no llueve tanto, para el caso de la arqueología. Para el resto de la población, obviamente que es una mala noticia, pero eso hace que los procesos erosivos sean un poco más lentos, los restos orgánicos se mantengan un poco mejor. La siguiente. Bueno, algunas consideraciones que se las fui diciendo en cuanto a lo que más o menos tenemos, porque como comenzamos en el 2019, nos falta todavía pasar el tema de la pandemia y continuar con esto. Los fechados nos van a ubicar temporalmente ese tipo de estructuras, en tanto la arquitectónica como los restos humanos. Entonces, no estamos en condiciones ni siquiera de decir si son de los pueblos atiles, como es este proceso de aniquilamiento que ocurrió en 1631, o que fuese de restos orgánicos vinculados tanto al Chacho como a su mujer. Una vez que tengamos fechados y podamos ubicarlos temporalmente dentro de ese paquete estratigráfico, ahí estaremos dando alguna novedad con respecto a esto. Entonces tenemos una característica que podríamos decir tentativa, un episodio muy antiguo, hasta tanto podemos confirmarlo, fechados radiocarbónicos, estarían en un enterratorio secundario, tanto de profundidad como de asociación con restos óseos humanos y camélidos, vinculado a un fuerte proceso de cortes premortem. Nos estaría ubicando en un contexto histórico vinculado al periodo contacto indígena, es decir, siglo XVII. La construcción de la estructura cuadrangular de 5×4 podría ser del mismo periodo del siglo XVII, o tal vez inmediatamente posterior al siglo XVIII, donde hallamos evidencia de sedimentos termoalterados con asociaciones de restos de caprino, cáscaras de huevo, de rea americana, placa de Chaetopractus, y por ello también tenemos pensado realizar algunos fechados de sedimentos, que es lo que le contaba hace un ratito. Y luego tendríamos la estructura que hoy se denomina Oratorio de Atiles, la cual, por sus condiciones arquitectónicas, respondería a principios del siglo XIX, del cual logramos determinar 3 episodios. Uno es de derrumbe, el abandono de las estructuras fue generado por nuevos derrumbes y acumulamiento de sedimento, y lo que se registra después en los estratos 5, 6 y 4, que todos los recintos son equivalentes en cuanto al color, el grado de compactación y granulometría del relleno. Por consiguiente, esto nos llevaría a considerar que se está frente a un proceso de abandono proyectado, aunque en el sector 2, que sería la sacristía, se halló parte del piso de ocupación tipo estucado. Hasta el momento no se han hallado restos de techo, ni de vigas, ni de tirantes. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población contó la historia de cómo iban sacando cosas de ese mismo lugar. La última. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Ezequiel. Ahora sí, ¿alguno tiene alguna pregunta para hacerle?